Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, amigos, amigas de aquí de Libertame. Bienvenidos aquí a otra plática más, como lo hacemos los miércoles. Y pues en esta ocasión, pues no estoy solo. Estoy acompañado aquí de una excelente psicóloga, una increíble mujer, muy profesional. Ella es la psicóloga Cristina Sinamaya. Mucho Hola. gusto, saludos a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues vamos a estar platicando, vamos a estar aquí abordando un tema de prevención de adicciones. Más allá de eso, lo que es la prevención antes de, incluso durante el consumo, el uso, ¿no? En el uso recreativo, cómo tener una mejor comunicación, sobre todo con los grupos vulnerables como son niños o adolescentes, principalmente adolescentes. Así es. Entonces, Cris, ¿tú cómo estás? Pues contenta de participar aquí con ustedes en este proyecto. La verdad es que es muy importante para mí poder hablarle a los padres. Creo que hay mucho trabajo que hacer con ellos para poder prevenir el consumo de sustancias. Y pues este programa creo que nos va a dar mucha claridad sobre el tema. Bien, Entonces, también pues me gusta mucho colaborar contigo. Creo que hacemos una buena mancuerna para tocar este tema y pues sí, vamos a darle. muy bien, muchas gracias. Y vamos ahora a hacer una especie de hay formato un poco híbrido, porque lo que vamos a hacer ahorita es que ustedes a lo mejor están viendo la presentación, no la vamos así como que a leer totalmente, sino que a partir de unas preguntas en general que a veces nos han hecho como profesionistas, como equipo, pues nos han hecho, ¿no? Particularmente, y vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Sin embargo, vamos también a dar espacio a que también ustedes nos puedan hacer sus preguntas, ¿ok? Vamos a hacer ahora sí que una pausa como de hidratación, pero va a ser una pausa para que también ustedes nos compartan sus preguntas y podamos contestarlas, ¿ok? Entonces, pues sin más ni más, empecemos. Cris, te pregunto primero a ti, ¿qué es o qué significa, no? Realmente lo que es prevenir adicciones. Bueno, pues vamos a comenzar primero con las etapas del desarrollo. Ok, Creo que es importante que para hablar de prevención nosotros abordemos muy bien y promovamos muy bien el desarrollo desde la infancia. exacto. Nosotros como adultos y padres que acompañamos a niñas, niños y adolescentes, le damos muy poca importancia al trabajar con los procesos de desarrollo emocional de los niños. Nunca pensamos el peso que tiene enseñarles a regular sus emociones desde etapas tempranas para que cuando sean adolescentes o cuando lleguen a la juventud no les cueste trabajo y no elijan entonces una sustancia para poder regularse emocionalmente. Nosotros como adultos tendríamos que alcanzar a tener este panorama, esta visión de acompañamiento de las emociones desde etapas tempranas. Si ellos aprenden a autorregularse, entonces van a llegar a ser adolescentes que no van a tener esta necesidad para controlar la ansiedad, para controlar la tristeza o para poder tener una vida social que sea plena. Entonces, estamos teniendo adolescentes que al primer problema que ven en la adolescencia se empiezan a desbordar, empiezan a tener complicaciones para poder resolver problemas y conflictos y cuando se enfrentan a esto se estresan a tal grado que eligen alguna sustancia que los tranquilice. ¿Por qué eligen esto? Porque no saben regular sus emociones. Entonces, para mí, ¿qué significa prevenir las adicciones realmente? Trabajar con ellos en su autorregulación, en su identidad y poder establecer un ambiente familiar que sea sano y que los proteja realmente y que los acompañe y los oriente. Entonces, quiero abordar esos puntos durante la sesión. Muy bien, muy bien. Para mí, por ejemplo, cuando hablamos de prevención de adicciones, muchas veces de lo que hablamos es o se trabaja mucho desde la vía de el no consumir,
¿no? El no consumir porque es un riesgo, porque hace daño a la salud, porque este, es una enfermedad, porque es progresiva, crónico-degenerativa, también porque nos enseñan mucho a que el consumir drogas afecta las áreas ciertas áreas del cerebro, no como tal afecta en la totalidad al cerebro, pero sí en algunas partes, pero también hablan mucho de esta parte de prevención, es más que nada el cómo me voy a comunicar con los jóvenes, con los adolescentes, el cómo yo ahora me tengo que dirigir, ¿no? No a lo mejor en una manera en el cual me tenga que dirigir para no lastimarlo, ¿no? Sino para que nos entendamos. Es una comunicación al final de cuentas de humano a humano. Hace tú, por ejemplo, unos momentitos hablabas de las etapas del desarrollo, Sí, ¿no? Y que normalmente pues vamos a ir ahí avanzando durante el video. Entonces, así como también nosotros tenemos etapas del desarrollo, el padre también tiene etapas de desarrollo. Por ejemplo, cuando estamos de los 0 a los 5 o 6 años, nosotros como padres estamos en un modo sombra, en una etapa de sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que es cuando estás como que cuidando al niño de que no haga esto, que no haga aquello, no te chupes esto. Es la etapa mucho de los no. Ajá. Pero siempre es con ese cuidado. Ajá, entonces estás en una etapa sombra. correcto. De los 6 a todavía hasta los 12 13 años, te vuelves un moldeador. ¿Ah? Eres mamá o papá moldeador. ¿Qué significa esto? Que aquí es donde ya tú le pones al niño tus valores, tu moral, tu ética, tu modo de cómo sobrellevar ciertas experiencias de la vida, también a cómo cómo es tu respuesta emocional, cómo es tu respuesta también ante ciertas crisis, porque el niño en ese momento, en esa etapa, ya niño y preadolescente está como esponja, ¿no? Exacto. Entonces, luego pasamos de lo que son 14 hasta todavía los 20 o los 21 años, que en esa parte el ser humano es adolescente y joven. ¿Ah? Joven en construcción, ¿de qué? De su adultez. Entonces, ahí el padre, ¿cómo es que se vuelve? Se vuelve consejero. Ajá, empieza a ser un consejero de vida, te da opciones, te dice cuáles son las habilidades que puedes tener, te da varias, te da también límites, te ayuda mucho a lo que es la negociación y sobre todo también ayuda mucho a qué, a que la comunicación sea más eficaz. Y luego al final tenemos la parte de que a los 20, ¿no? De los 21 en adelante, el papá todavía ya se vuelve que alguien que opina. ¿No? Ya solo opina. Ya, ya no va a ser ya no va a ser el papá que te dé, sí puede ser un consejero, pero ahora se vuelve ya en alguien que llega a opinar. Entonces, luego muchas veces a los papás les digo, a ver, pero es que ustedes están tratando al adolescente, al joven, ¿no? Al joven, al adulto menor, lo están tratando muchas veces como que están en la etapa de la sombra, o luego están en la fase moldeadora. Entonces, ya la comunicación ahí ya se distorsiona. Exacto. Entonces, hablar de prevención también es hablar de cómo nos comunicamos. ¿Ah? ¿Qué herramientas ahora estamos utilizando? Hay herramientas que desafortunadamente, pues sí, pierden como que tienen una fecha de caducidad. Ujú, Ajá. ujú. Ya no son, quieres utilizar herramientas que tenías cuando el ser humano era un niño, cuando ya está siendo un joven. Necesitan cambiar o evolucionar y crecer esas herramientas de comunicación los padres conforme va creciendo su hija o hijo. Siento Exacto. que lo siguen viendo como bebés, ¿no? No se han encontrado tal vez con mamás o papás que les dicen a sus hijos, es que sigue siendo mi bebé y siempre lo va a ser. Sigue siendo mi niño. Ajá, Y por ejemplo, en las adicciones.
hay un tema que abordamos que es la parte del niño rey, Ujú. ajá, Sí, sí. o el niño emperador, Ujú. Ay, niño ¿no? emperador. Esa, Hablemos de eso. ajá, ¿no? El niño emperador. Entonces, antes de, pues, ¿qué pasa cuando ya alguien ya tiene esta enfermedad, como es la adicción? Llega a tener dentro del síndrome de abstinencia y dentro de lo que es la borrachera seca, lo que le llamamos el niño rey. Ajá. Quiere cosas todavía como si fuera un niño y todavía y tiene ciertos filtros donde en un momento se vuelve adulto y en otros momentos se vuelve un niño. Ajá. Quiero independencia como adulto, pero no sé pedir ayuda porque estoy como en un modo niño. Exacto. Todavía hago berrinches, todavía no sé poner límites. Entonces, antes de que eso ocurra, no, por eso trabajamos mucho la prevención desde la parte de la comunicación. ¿Ah? Es correcto. ¿Cómo ves, Cris? Pues es algo muy importante que deben de saber todas las madres, padres y personas cuidadoras. Nosotros estamos abordando estos temas porque creo que hace falta mucho acompañamiento hacia los adultos sobre cómo abordar estas problemáticas que están siendo cada vez más frecuentes. Y no solamente son más frecuentes, también más complejas, más complicadas y más graves. Antes los padres se enfrentaban a las primeras borracheras que tenían los adolescentes Claro, y entonces ellos llegaban, el adolescente llegaba con 20,000 copas encima y tenían como ciertos modos de respuesta que no eran eficaces o sí eran eficaces, pero que no sabían cómo abordarlo. Ahora llegan adolescentes intoxicados por metanfetaminas, sí, por cristal, con otro grado de complicaciones que están llegando a unidades de salud, pero ya con un grado de efectos muy adversos a su cerebro. exacto. Entonces, nosotros queremos pasarles a ustedes este mensaje en el sentido de que empiecen a tener más atención, más observancia sobre qué deben de notar en sus hijas e hijos, qué cambios de comportamiento pueden ser muy importantes para que ustedes, al identificarlos, actúen rápido y que no sea una reacción violenta, autoritaria o negligencia, que sea una reacción más apropiada para poder ayudar y contener y limitar el consumo y que puedan acompañar a los chicos a que estos efectos en su cerebro no sean graves, ¿no? Y no solamente no sean graves, no se vuelvan a dar. Exacto. Entonces, por eso estamos hablando de tantos temas. Es un poco salpicado de varias Sí, cosas, sí, porque sí. Es tiene un que ver, collage de información. exactamente, porque tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con comunicación, con autorregulación emocional, con las primeras oportunidades de consumo que se tienen que detener por completo, porque ya no es probar el cigarro. No, 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 ya no. Ya es pruebas inmediatamente el cristal o la metanfetamina y de ahí ya no hay marcha atrás. Entonces, los papás tienen que estar súper listos. Exactamente. Va. Aquí, por ejemplo, o sea, en la diapositiva que ahorita están viendo lo que es la definición de la adicción. La adicción está siendo que un trastorno biopsicosocial, bio, la parte biológica, la parte orgánica. Ajá. Desde ahí también se puede empezar a detonar un consumo crónico de alguna sustancia. Desde la parte también psicológica, ajá, la parte de mi afecto, la parte de mi autoestima, la parte de mi pensamiento, el cómo gestiono mis emociones, el cómo también gestiono mis procesos de pensamiento, los límites que genero, los acuerdos que tengo, tanto con mi familia como con amigos, y también esa es la parte social que me dice que también no es lo mismo hace 30 años, hace 40 años, cuando veíamos usuarios, consumidores de alcohol, consumidores de marihuana o consumidores, por ejemplo, de cocaína. Y ya actualmente ya no estamos viendo tanto eso. En la actualidad, si bien sí vemos todavía consumidores de alcohol, pero ahora es alcohol con cristal. Así es. La marihuana, pero ahora ya haciendo wax. Este,
Ya la cocaína, ya no tanto, pero sí mucho lo que es cristal y también el fentanilo. Ajá. Y también las nuevas drogas que se vengan, porque Exacto. van a venir nuevas drogas más potentes, con un potencial de adicción aún todavía más severo y que todavía incluso van a hacer la enfermedad más mortal. Entonces, esa es la parte también social. La- Eso también influye, ¿eh? Entonces, también es importante ver eso. Ajá. ¿Por qué? Porque también ahí ese es el enfoque donde trabajamos la prevención, ¿no? Así es. Hablar acerca de que ya es incluso de más fácil acceso el tener y el poseer una droga. Sí, porque los jóvenes están en las escuelas y nunca falta alguien que dentro del barrio les ofrezca, primero un cigarrito, luego una copa y luego una sustancia más. Y eso ocurre en segundos. Entonces, Y antes pensábamos que esto ocurría o teníamos mucho el estigma de que esto solo pasaba en sociedades con ingreso económico bajo. Ajá. Como lo que son los barrios, los lugares a lo mejor donde había más índice de perspectiva económica baja. ujú, Ajá. Ahorita ya no es así, ya está en los tres sectores, ¿sí? En la parte socioeconómica baja, media y alta, ya hay puntos. Ya cada vez está siendo de más fácil y de más libre mercado la venta y también la posesión de una sustancia. sí, sin destapar tanta la situación, porque es una historia un poco, Compleja. perturbadora y compleja. Ajá. Alguna vez me compartía una persona que había filas de Lamborghinis, de autos súper lujosos en alguna calle de Catepec y pasaban a desfilar por esa calle todos los fines de semana y salían súper rápido y se iban. ¿Cómo a qué les parece esa escena, no? O sea, Sí, ¿por qué ¿no? O un sea, como auto tan que lujoso a un se auto de alta pararía? gama, ¿no? O sea, ¿Cómo se pararía en un barrio que es tan popular? Porque ahí es donde son los puntos de acceso y de compra. Entonces, hay muchos mecanismos que se han creado para poder enganchar a los jóvenes y a los adolescentes. Y si los padres no están súper atentos a las salidas, a las fiestas, a las personas con las que ellos conviven, la prevención se vuelve más complicada, pero no imposible. Entonces, las fiestas ya no son el concepto de ir a bailar, los adolescentes que se ponían un copete aquí como de... ya no son los 80 que vámonos a la disco. No, o sea, ya no es ese concepto. Ahora las fiestas son el principal punto de consumo de alcohol y de otras sustancias de los adolescentes y de los mayores riesgos posibles. Las fiestas familiares también tienen otro concepto de socializar, normalizar el consumo de alcohol y los padres están también como en esta dinámica de que no saben qué tanto es tantito. Así de, le voy a dar a probar aquí el alcohol, ¿no? Ahorita que tocas ese tema, por ejemplo, muchos, o sea, varios pacientes, ¿no? Sí. Yo he tenido, decían mucho esto de, a ver, ¿y cómo empezaste en esto, ¿no? Hacemos como la dinámica de la historia de la adicción, ¿no? Exacto. Entonces muchos me decían, bueno, es que empezó por el consumo de alcohol y empezó a partir de una fiesta de familia, ¿no? Caray. Que porque la familia, que a los grandes era tequila, mezcal, vodka, whisky. A los niños era un licor, ¿no? Un licorcito, así como este tipo Baileys. Ajá. Para los niños, los licores. Para los adultos, el mezcal y el tequila, los de volumen de alcohol más fuerte. Ajá, así es. Y entonces, o luego también muchas veces los chavos o los propios padres me decían, es que yo prefiero que consuman en mi casa a que consuman afuera. Yo Una prefiero que se creencia. ponga así. Fíjense El lo que mito. acaba de decir, es un mito de los papás. ¿Eh? Exacto, Ajá. ¿no? Y entonces, digo, sin adelantarme tanto, pero sí me tocaba mucho esa parte de que es que están consumiendo, pero prefiero que consuman en mi casa a que lo hagan afuera.
Y eso es como una especie de prevención, como prevención del riesgo. Al contrario, no es prevención del riesgo, es todo lo contrario. Estás Exacto. fomentando que el cerebro se vuelva adicto. Así es. Ajá. ¿Por qué? Porque ya se abrieron receptores neuronales que Eso. sobreestimulan, ¿no? Y sobreestimulan mucho el acceso a qué? A que puedas no poseer drogas de potencial adicción más fuerte. Y Ajá. fíjense, lo que acaba de decir mi compañero Víctor, que uno creería que ese primer consumo no tiene un papel importante en la vida de un ser humano, pero imagínense un cerebro que está totalmente limpio, desintoxicado, libre de cualquier sustancia y que está funcionando con una neuroquímica que va súper bien. Está aprendiendo, está trabajando, está desarrollando muchas habilidades y de repente llega una botella de alcohol, ¿no? Bueno, esto es de agua. Quiero decirles que estoy tomando agua. Esto es Estoy agua, tomando, ¿eh? Esto es agua. Salud. o sea, que están tomando su primera vez alcohol y es tequila, y de repente este efecto que tiene en el cerebro cambia drásticamente esa neuroquímica y prueban otra vez y prueban otra vez y prueban otra vez, porque está permitido dentro de casa, porque los papás lo validan como algo Exacto. que es parte de la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos normalizando el consumo de alcohol y estamos cambiando toda esa neuroquímica que Exacto. nos explica Víctor. ¿Eh? Entonces, esto es también muy relacionado a la segunda pregunta que muchas veces tenemos en consulta, en talleres, que muchas veces también nos la han compartido, ¿no? Hasta incluso los usuarios, que es el por qué decimos que la prevención empieza mucho antes del primer consumo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya estamos ya haciendo que la persona empiece como a la preparación para empezar a consumir, Ajá. ¿no? De hecho, hay artículos de investigación que dicen lo que traza la trayectoria, lo que define la trayectoria y la velocidad de cómo te vas haciendo policonsumidor Ah, es el primer consumo. Eso acelera todo, es igual que con el embarazo en la adolescencia. Tienes un embarazo a muy temprana edad, eso va a posibilitar y va a abrir una vía de posibilidades de que ocurra otro embarazo más temprano y otro más pronto. Entonces, lo mismo pasa con el consumo de alcohol, lo mismo pasa con la violencia. Inicias temprano, comienzas temprano la problemática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás o los adultos? Hacerlo ralentizar, retardar lo más que se pueda el primer consumo o que de plano ni ocurra, porque el cerebro cambia por completo todo su funcionamiento cuando se introduce una nueva sustancia. exacto. Y también otra de las cosas, también mucho ahorita, y esta es la parte que habíamos hablado de los cambios ya sociales y culturales que tenemos ya hoy en día. Hace, hace 40 hace 35 años, no teníamos algo llamado celular, no teníamos redes y todavía incluso los videojuegos eran nada más así básicos. El ping-pong o ahí nada más el construir ¿Listo? ahí bloques Pues es que y ya tengo que está, pasar todo esto. ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Que ya la tecnología también ya es un motor fundamental para empezar con el consumo. He tenido ya algunos pacientes, ¿no? Sobre todo niños, que ya saben que, por ejemplo, en algunos juegos de estos online, ya también hay mensajes donde te vendo esto, te vendo tanto sustancias como, por ejemplo, armas, Ujú. ¿no? O otro tipo de cosas, o servicios sexuales. Entonces, todo esto también fomenta mucho la sobreestimulación neuronal. Así es. Ajá. La está sobreestimulando al grado de que ahora tenemos menos tolerancia a la frustración. Estamos mucho en busca del placer. Estamos siendo mucho adictos a la dopamina. Ujú. Ajá. Y esto también, ¿qué va a hacer? Que nos está enganchando a que cuando se nos acerque alguien y empiece a incitarnos al consumo, Va a ser a que más nos fácil. muestre el cristal, a que nos muestre la piedra, que nos muestre el wax, sea mucho más fácil engancharnos y poder consumir. Así es. Ah, ¿qué opinas?
que este tema es muy álgido, es muy complejo y que nosotros como adultos tenemos que prepararnos mucho más. Que estamos tocando la prevención de las adicciones por encimita, ¿no? Creemos que nada más es no dejarlo ir a la fiesta. Eso es una acción que implica límites sanos para su edad y su etapa de desarrollo. Pero hay una serie de conductas y de acciones que los padres pueden implementar para poder prevenir esto de las adicciones, ¿no? Entonces, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y vamos a irles explicando algunos otros términos que les van a ayudar muchísimo a ustedes como papás para que puedan ayudar a sus hijos. Ujú. Vamos a hablar con Víctor, nos va a ayudar a comprender la diferencia entre el uso, abuso y dependencia o adicción. Son tres cosas totalmente diferentes que nos permiten entender los estadios donde y qué acciones podemos hacer en cada una de ellas. Exacto. Entonces, qué es el uso? Entonces, antes de hablar de eso, lo primero que también hay que saber es esta parte del no satanizar. Ah, sí, Ajá. importante. Porque muchas veces vemos al chavo, vemos ahí al joven que ya se echó un trago, que ya se echó un cigarro, un porro, y ya empezamos con que es el adicto. Ajá. Y no podemos satanizar esa parte porque lejos de hacer comunicación efectiva para llegar a acuerdos, para establecer límites, para trabajar con la empatía, estamos haciendo aversivos en que ya estamos satanizando a la persona, la estamos estigmatizando y estamos generando una etiqueta negativa y ya le estamos diciendo que es un adicto. Por eso ya lo que se llaman etapas de consumo. Las etapas van desde lo primero, que es el uso. Es un uso que quiere decir que la persona que utiliza esta droga tiene un fin. El fin muchas veces es social, ajá, que es o para probar, que es también por búsqueda de la identidad, para pertenecer a un grupo, ajá, que llega también a ser recreativo, no es recurrente, sí llega a ser un poquito constante, como por ejemplo con el alcohol, que un sábado me voy de fiesta y pues tomo, y a lo mejor el siguiente sábado lo mismo, pero esto no está alterando ni mis actividades, ni mis funciones, ni mi capacidad para relacionarme. Exacto. Llega a ser de cierta manera un poco, vamos a decirlo así, como positivo, porque esto también me ayuda a incluirme en un grupo. Les puede dar sentido de pertenencia, pero imagínense lo peligroso que es que Víctor y yo queramos pertenecer a una banda de personas que toman alcohol. Entonces, así como de, No. pues sería algo delicado, ¿no? Qué rebelde, ay, qué rebelde, no. Imagínense eso le pasa a los adolescentes. Por ejemplo, mucho lo que pasa ahorita es también que ahorita tanto los adolescentes como jóvenes me refiero a personas ya mayor de 18 a todavía 28 años, ¿no? Se están involucrando mucho con la venta de drogas. Ajá. Y también mucho lo que es la aportación de armas. ¿Por qué? Porque también, por desgracia, y es algo que yo lo cual no apruebo mucho, el término narcocultura. Es otro tema para otro Para video. el siguiente programa hablaremos. Exacto, pero a mí me gusta más llamarle contracultura o una anticultura del narco, porque tenemos ahorita esa apología a la violencia, esa apología que también nos dice que eso es lo que nos va a dar validez. Nos vamos a sentir valiosos, nos vamos a sentir más fuertes, nos vamos a sentir incluso con ese estado de pertenencia. Ujú. Y que esa es la manera en cómo podemos sobrellevar y enfrentar la realidad. Entonces, ahí es donde ya es un foco de rojo. No estamos hablando de un trastorno de uso de sustancia como es la adicción. Todavía no. Todavía no. Sin embargo, ya estamos hablando ahora de un trastorno social. Ok. Ajá. Entonces, si el uso es esta parte, sí, recreativa, experimental, pero también es esto, la búsqueda de identidad. Y como tú bien lo decías, ¿qué pasaría si nos relacionamos con personas donde la apología a la violencia es permisible, ya no decir permitida, aceptable,
normal, exacto, la Ujú. palabra clave, ¿no? Normal. Así es. Ajá. ¿Qué va a pasar ahí? El consumo, lo más probable es que se vaya a potencializar más, va a ser más recurrente, va a tener ya consecuencias, ¿no? Tanto internas, biológicas. Empezamos ya a ver alteraciones neurocognitivas, alteraciones emocionales y también la intoxicación es todavía más prolongada. Ya no solamente es la peda de los viernes, ya es la peda del jueves, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Y luego toda la semana. Y empezamos entonces en la etapa de abuso. Para yo poder ya hacer incluso ciertas actividades, ¿no? Para darme el valor, para ser todavía más arriesgado, más soez, Ujú. empiezo ya este consumo. Ahí es donde ya empezamos con el abuso. Ojo, cuando hablamos del alcohol, sí podemos utilizar estos tres esquemas: uso, abuso, dependencia. Muchas veces ya con las drogas como fentanilo, no, más bien con cristal, con wax, con marihuana, lo, ya nos saltamos la etapa de uso. Ya empezamos con la etapa de abuso. ¿Por qué? Porque muchas veces este consumo ya se acompañó con el uso del alcohol, con Y el dos uso del tabaco. sustancias, recuerden, potencian esta adicción. Ya hay una potencialización. Así es. Ajá. ¿Qué pasa cuando aquí ya tenemos ahora la pérdida del consumo? Que ya no estamos consumiendo de manera más frecuente, más recurrente, cuando ya hay una necesidad impulsiva por querer tener eso. Que muchos le llaman el craving, ¿no? Sí, 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 Ese es también es correcto. parte del craving, O el deseo imperioso de consumo. que si ya dejo yo de consumir, empiezo a tener una sintomatología donde o me deprimo o caigo en una ansiedad, pero ya empieza con paranoia. Ujú, Ajá, ya empieza incluso hasta con ciertos brotes psicóticos, ujú, ujú, ajá, donde ya incluso, o una depresión mayor, una depresión severa, ujú. y donde lo único que a lo mejor puede bajar esta sintomatología es volver a consumir esta sustancia, ¿no? Y es lo más peligroso, Y ¿no? eso es lo más peligroso. Eh, Ahí ujú, ujú. ya estamos hablando ahora de una dependencia. Cuando ya ahora muchos de mis recursos económicos, energéticos, ¿no? Ya los estoy implementando solamente con el objetivo de poder ir y obtener eso, ¿no? Obtener la droga. Y es justo donde los papás necesitamos no llegar nunca en la vida, ningún adulto. Esperemos. No queremos que ustedes vean estos escenarios en sus hijas y en sus hijos. Queremos que ustedes actúen justo cuando está ocurriendo el uso recreativo experimental por mucho, pero recuerden que si hay dos sustancias o más, es un riesgo mayor que puede enganchar a los chicos a estas sustancias. Y también trabajarlo incluso desde el abuso, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Sí. Porque ya en el abuso ahora sí ya trabajar mucho en esta parte de comunicación afectiva Ujú. y efectiva. La comunicación efectiva es esta parte de negociar, Ok. hacer límites, concientizar, ajá, ver los riesgos asociados que me pueden implicar si yo sigo consumiendo. Aquí quiero hacer una puntualización, porque el cerebro de un adolescente muy difícilmente entiende lo que es un riesgo. Exacto. ¿Cómo le podemos enseñar a los papás para que ellos le enseñen a los chicos cómo identificar que algo es riesgo o riesgoso peligroso para ellos? Exacto. Y ahí es donde utilizamos la comunicación afectiva. Porque si lo bien los adolescentes y los jóvenes están más en esa comunicación de tener ese sentido de me quiero sentir querido, Ujú, me quiero sentir aceptado. ujú, Nosotros tenemos estos lenguajes de cariño, lenguajes de amor, el servicio, el cuidado, las caricias, los abrazos, los besos, los regalos. ujú. Tenemos esta gama de cómo poder nosotros dar ese amor. Entonces,
Un adolescente está en eso, está en esa búsqueda de ese amor. Ajá. La validación es igual a el afecto. Ajá. La comunicación efectiva con un adolescente se hace más cuando todo lo que le decimos, cuando todo lo que le hacemos, siempre enfatizar que lo hacemos con amor, con cariño. Ajá. Aceptar también que a lo mejor en algún momento llegamos a fallar en esa comunicación de humano a humano, saber pedir perdón y también nosotros también ponernos vulnerables, porque muchas veces los padres lo que quieren es como verse fuertes, ¿no? Verse así como que pueden enfrentar la situación. Y sí es hasta cierto punto como necesario, ¿no? Que los Ujú. papás tengan esta imagen de firmeza, De firmeza, de pero autoridad, también pero también demostrarla, sí, sí, es demostrar correcto. el cariño, Así es. porque todo eso es con ese afecto. Sí, y imagínate cómo va a percibir un adolescente cuando le explicas que hay algunas conductas que lo pueden alejar de este entorno que está lleno de amor y de cuidado, que ellos ya saben, incluso tienen muchas conductas de autocuidado introyectadas y que ya las practican. Cuando ellos ya tienen muy clara esta situación de lo que significa cuidarse a sí mismos y que se sienten amados con la pertenencia, como nos dice Víctor, es mucho más fácil que puedan entender lo que significa un riesgo para ellos. Entonces, ¿qué pasa con un adolescente que todo el tiempo está percibiendo un entorno que es violento? Exacto, O sea, en realidad no tiene esta capacidad de discriminar, lo que es un riesgo, porque todo el tiempo es vulnerado en su bienestar, exacto. en su paz mental, en su autoestima. Entonces, si nosotros le proveemos un ambiente que sea muy afectuoso, con muchos límites y que les explicamos con mucha lógica por qué estos límites se establecen, es mucho más fácil que ellos puedan hacer esta discriminación entre lo que les hace bien y lo que no. Así es, en efecto. Entonces, como te digo, la comunicación en el adolescente y en el joven, cuando la comunicación la hacemos bajo esta parte afectiva, Ujú. luego la estamos haciendo eficaz. Ajá. O sea, dentro de esos criterios entra esa parte, ¿no? O sea, siempre hacerlo con ese respeto, con ese cariño y dar ese servicio. ¿Ah? Y también voltear hacia nosotros, también voltear hacia qué parte de esta, qué parte se hizo, ¿no? Que a lo mejor se creó esta herida, que a lo mejor se creó esta búsqueda, este sentido de la pertenencia, porque pues se vuelve esto vamos a llamarlo, no lo quiero llamar como una enfermedad, pero sí se vuelve esta parte del pensamiento en decir, mi sentido de pertenencia es estar en un núcleo violento, ¿no? Eso es lo peligroso. Es estar en un lugar donde me minimicen, Ujú. donde me pidan que me ponga en riesgo, ¿no? O sea, también igual como familia, hay que voltear a ver a esa familia y decir, a ver, ¿qué fue lo que detonó eso? Ujú. ¿No? O sea, ¿qué parte de la comunicación, ¿no? De la relación, vino esta parte que para el joven viene ese proceso de pensamiento o ese proceso también en cómo me estoy vinculando. Sí, o sea, un entorno familiar que es violento les enseñaría a relacionarse con pares Ujú. adolescentes que son violentos. O, o- Y o un entorno a lo mejor donde la familia no se está expresando socioemocionalmente, omiten, evaden donde lo hablar de están las evadiendo. emociones. Y entonces les enseñamos a vivir una vida donde no existe una expresión de lo que están viviendo. La experiencia humana, nosotros nacimos, nosotros somos humanos y nacimos con una gama completa y amplia de emociones. Pero hay algunas familias que enseñan a callar estas emociones, ¿no? A Y callarlas, entonces a esto afecta. reprimirlas, Ujú. ¿no? A no enfrentarlas, Así es. sino solamente, mucho tenemos esto de no te enojes, ¿no? Dice, ¿por qué no? Y ¿por qué no? ¿Por O qué sea, no me puedo enojar? exacto, ¿no? No llores, ¿Por ¿no? qué no pueden llorar? Sí, ¿por qué no? O Ujú. sea, ¿por qué no desarrollar eso, ¿no? Esa Ujú. emoción. Sí. Entonces, no sé qué te parezca si ahorita abrimos ya un espacio para que la gente nos pregunte o quieres que Sí. nos vayamos con la siguiente pregunta que tenemos. No, vamos a interactuar con el público, nuestro amado público que se va a hacer más grande cada vez que hagamos este programa.
Y vamos a desahogar esas preguntas e inquietudes que ustedes tienen de lo que ven en escuelas con sus hijas e hijos y en algunos otros escenarios donde conviven con niñas, niños y adolescentes. ¿Va? Entonces, vamos a quitar un momento la presentación para poder abrir. Levante la mano quien quiera hacer una pregunta y le vamos a abrir el micrófono. Adelante. No se amontonen. Muy bien, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué pueden hacer los docentes que están en las secundarias viendo el consumo de alcohol o de tabaco inmediatamente fuera de la escuela? Pues, interesante pregunta, ¿no? Porque a veces, y esto sí me ha pasado, que sí he tenido ahí pacientes, maestros, que sí les gustaría saber cómo moverse, o sea, cómo ser más eficaz en ese punto, ¿no? Muchas veces yo les digo mejor a los maestros es la escucha activa, ¿no? Mira, escúchalos, platica con ellos, platica por qué están consumiendo, por qué están con este grupo, o sea, y entenderlos y tener esa escucha activa sin regañar, sin criticar Exacto. y tener esa apertura. A veces uno quisiera, no sé, abrirse más en cuestión de cuidar mejor al adolescente, pero eso también ya implica pues que también autoridades escolares también se involucren un poco más con eso, ¿no? Sí. A veces es muy necesario participar o hacer participar a los jóvenes y no estigmatizarlos de nuevo. En algún momento, un ejemplo, me llegó a tocar un chavo que muchas veces maestros, orientadores le decían, es que tú eres malo, así tal cual. O sea, es que tú eres malo, tú eres muy malo, por eso el grupo no se está en paz, porque como tú eres malo y tú estás echando en tu desmadre, por eso no se están. Ajá. O luego también los maestros le decían, es que como tú no estás bien, por eso no te aplicas, tú tienes que aplicarte. Si quieres pasar la materia, tienes que aplicarte. Entonces, ya empezamos con eso, o sea, empezamos a minimizar a las personas. Así es. Ajá. Entonces, sí es importante también tener eso, escucha activa y también habla activa. Ujú. Sí, bueno, ahí hay dos cosas que me gustaría puntualizar, que muchas veces los docentes y los padres al querer ayudar, como que quieren erradicar por completo el grupo de pares que está metido en este narcomenudeo, ¿no? Eso puede ser algo peligroso. O sea, se trata más bien de que los chicos puedan desarrollar la habilidad de poner límites y que también para todos los adultos que están conviviendo con adolescentes que ya están en sus primeras oportunidades de consumo, puedan escucharlos sin juzgarlos. Esto es algo muy difícil para los padres y para los docentes, porque ¿qué adulto no se siente tentado a estigmatizar y a discriminar a un chico que ya consumió Sí, alguna claro. sustancia, ¿no? Sí, Es que sí, anda en sí. malos pasos, es que Ujú. tiene muchas amistades que son dañinas, es que siempre tuvo esta tendencia, su papá, su mamá consumían y entonces eso ya es algo heredado. O sea, no pensemos en colocarlos en una posición donde ya no puede haber una reversión de este problema. Los primeros oportunidades de consumo son solamente eso, es un ejercicio lúdico y experimental que no define la trayectoria de los chicos. Todavía en ese momento se pueden hacer muchas acciones que son preventivas. Nosotros como adultos tenemos que ayudarles a que no se sientan juzgados y que se acerquen a desahogar todas esas situaciones que están viviendo, que les están afectando, y a través de descubrir y escudriñar completamente todas esas situaciones, nosotros podamos encontrar la forma de orientarlos, de ayudarles y de poder validar o de poder orientar hacia dónde realmente podemos encontrar un camino para ellos, ¿no? No siempre es solamente decirle, no consumas y ya.
Esa no es una acción completa de los padres, no es una acción de los docentes, eso no ayuda. De prohibirle no consumas o no pruebes esto porque te hace daño es algo un poco incompleto. No podemos tocar este tema de una manera superficial. Tenemos que abordar este tema con todo lo que implica, todos los efectos que sí puede causarle a su cerebro, a su neuroquímica, pero lo más importante de todo es ayudarles a desarrollar habilidades para la vida, para que puedan enfrentarse a todas esas situaciones estresantes que les están causando ansiedad, depresión, algún tipo de problema emocional Exacto. y ayudarles a encontrar soluciones juntos para que no Sí. los abrume en esta situación. Eso es importante, o sea, qué bueno que mencionas eso, porque también mucho ha pasado, te digo, siempre dentro de la experiencia que he tenido en consulta, que el chavo, o bueno, en este caso el joven usuario, que está en un consumo, sea la etapa que sea, muchas veces la familia lo que quiere es que él resuelva el problema, Ajá. ajá, que él sea el único y el responsable en solucionar, ¿no? Y siempre les digo a las familias, es que no es solo el usuario el quien las va a solucionar, ¿ah? Es una solución conjunta. Y no hay una solución, puede haber múltiples soluciones, ¿ah? Y que también incluso esas soluciones en algún momento a lo mejor no van a funcionar en un futuro lejano. Siempre encontrar no solución, sino más bien estrategias, ¿ah? Estrategias de cambio. Entonces, se vuelve todavía más frustrante para el chavo, para el joven, encontrarle una solución a eso, porque hay que primero entenderme a uno mismo, entenderse uno mismo, que eso ya de por sí es complejo, ¿no? En cualquier etapa del desarrollo eso es complejo. Así es. Ahora imagínense, pues, tratar de buscarle la solución a un sistema de familia que todavía se vuelve eso aún más complejo. Bueno, pues bienvenidos a Frustralandia. Ajá, porque ahí solamente la respuesta más obvia va a ser la frustración total. Sí, porque es un ¿Y grupo completo. qué va a pasar? Que pues si yo ya estoy a lo mejor no en una dependencia, sino que estoy ahorita en un uso recreativo, pues todavía esto se va a reforzar más, porque si algo tiene esto de consumir sustancias es que nos van a tratar de evitar tantito esa realidad abrumadora. Ujú. Esa realidad llena de frustraciones, que tratas de intentar las cosas, pero es muy lógico que sientas este sentido de frustración, de fracaso. Ujú. ¿Qué va a hacer esto? Lo único que va a reforzar más es el consumo. Así es. Nosotros queremos hacerles una pregunta a todos ustedes y que Más. puedan escribir en el chat qué opinan acerca de, ¿ustedes creen que la comunicación familiar realmente hace la diferencia en la prevención del consumo de sustancias? Aquí en el chat lo único que voy a pedirles es que vayan anotando sí o no y por qué. Así que poquito a poquito vayan escribiendo alguna cosa mientras Víctor nos va a ir comentando por qué es importante cuidar la comunicación entre padres e hijos y cuáles son los aspectos que nos llevan a cortar esta comunicación y cómo va a afectar a los chicos. Entonces, hay que entender que el ser humano tiene cuatro ejes de comunicación. ¿Va? Los dos que les había mencionado, que es la parte afectiva, la parte eficaz, pero también está la aversión y también la asertiva. ¿Ok? Ajá. Es importante también trabajar mucho con esta comunicación asertiva, las palabras de afirmación, Que no sabemos hacer, que ¿no? muchas veces no se sabe, ¿Cuáles o serían también, palabras de afirmación? por ejemplo, una palabra de afirmación, Aquí está. y esto desde la infancia, ¿no? Dice, Esto, por ejemplo, desde la infancia. Desde que el niño, por ejemplo, hace un dibujo y nosotros vemos el dibujo y decimos, ay, no. O sea, ay, no, me ha ajá, pasado también que en consulta, así como que, no, está mal hecho, no, así no se hace. O sea, está desarrollando la habilidad apenas y quieres que ya dibuje casi, casi con una pieza de arte. exacto. ¿Qué les digo? Sean asertivos.
Qué bonito te quedó. Sí, Ah, exacto. ahorita ya tenemos aquí Dos dos comentarios. comentarios. Uno dice, Ana Hernández. a Ana Hernández, saludos. No siempre, ya que no siempre dicen la verdad y menos piden el apoyo. O sea, Eso. significa que ahí la comunicación ya está mal desde Ahí antes. la comunicación está siendo aversiva. Exactamente. Se está minimizando. La comunicación aversiva es minimizar, desprestigiar, ¿no? Evadir, ¿no? Y también muchas veces ser evitativos con ciertos temas. Ujú. Eso es como si yo soy la hija de Víctor. Y entonces Víctor, desde que era niña yo, él me invalidaba todo el tiempo mis emociones Ujú. y entonces me humillaba, me decía algunas otras palabras que eran como para... Minimizo y no destaco tus logros, miento, aun cuando tú estás viendo que hay la verdad, ¿no? O sea, Así es. y aún así yo te sigo mintiendo, ¿no? Ujú. Entonces, esa comunicación es totalmente aversiva. Y cuando llego a la adolescencia, entonces, si yo tengo un problema y se lo quiero contar a Víctor, no se lo cuento porque no hay un trabajo de comunicación hecho desde temprano, ¿no? Por eso les hablamos de las etapas de desarrollo. Exactamente. O la única esfera donde más se trabajó fue esta esfera de comunicación aversiva. Así es. Si desde niño empezamos a trabajar eso que les dije hace un ratito, los padres empiezan a ser moldeadores. Ujú. Entonces estamos también moldeando a alguien que si yo estoy evadiendo, si yo no quiero resolver ahorita el conflicto, o mi único modo de solucionarlo es a través de siendo inquisitivo, ¿no? Estigmatizando, pues ¿qué va a pasar? O sea, de adolescente me voy a abrir, Ujú. realmente, o sea, voy a desarrollar mis emociones, no va a haber eso. Así es. Tenemos otra pregunta Comentario. de Ana Navarro, comentario. Sí, para alentarlos de los riesgos y consecuencias. Exactamente, también. Y también tenemos el de Faustino Vázquez. Saludos, saludos a Ana, saludos a Faustino. Es complicado porque las redes sociales te pueden superar y prefieren preguntarle a una IA. En efecto, Ahí porque tocó un tema muy álgido. muy álgido. Sabemos también que en la adolescencia, obviamente, lo que menos quieres estar es con tus jefes, ¿no? Porque estás buscando esa identidad, ¿no? Porque también lo que menos quieres ahorita es buscarte otros grupos, construir uno. Y las redes sociales ahorita son lo más eficaz para eso. Ajá. Y si lamentamos todavía la IA, bueno, ya ahorita, no solamente jóvenes, también ya me han tocado adultos, ¿cuántos no le están preguntando a ChatGPT su diagnóstico psicológico? Eso es algo bien interesante. ¿Qué tenemos antes de retomar esto que nos acabas de decir? Saed H A ver, dice, Saed H. no porque a veces en la familia se brinda la confianza y se les explica todas las complicaciones del uso de las drogas, pero por ejemplo, en la escuela, que es donde se mueven todas las drogas, por más que se hable con nuestro familiar, no hay forma de eliminar el entorno donde se venden las drogas y siempre es propenso en caer en la tentación porque los amigos lo hacen y porque es económico y al final la droga les hace sentir un poco mejor. Y es una competencia entre lo que les decimos y cómo sienten cuando consumen las sustancias. Es un maravilloso comentario porque nos da muchas vías para poder intervenir. Sí, y es lo que les había hablado de esta parte de que son factores sociales. Sí, Ajá. sí, porque nos decías que hay toda una narcocultura, pero Tenemos pues, esa parte, ajá, tenemos la parte donde ya cada vez ya hay más facilidad para obtener la droga, hay más puntos, tenemos ya todavía más grupos de peligrosos, ¿no? Como por ujú, ejemplo también ya hay muchos, las autoridades también desafortunadamente que llegan a ser pues incompetentes o negligentes, que también no ponen, ¿no? No hay como esa firmeza de la ley, ujú. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que pues también en la sociedad, una sociedad vulnerable, una sociedad que pues ante la incapacidad también de justicia,
nos está dando, pues, ¿qué pasa, no? Ujú. Que pues todavía se vuelve más permisible, ¿no? La Sí. violencia se vuelve más permisible, las agresiones y obviamente pues el consumo. Sí, y sobre lo que nos dice Saed, la verdad es que me llama mucho la atención cómo lo menciona, porque sí identifican que hay un peso enorme de las determinantes sociales de este problema. Exacto. O sea, que hay un mundo de situaciones que están ocurriendo fuera de los hogares, Ujú. que están empujando a los chicos, como las redes sociales que nos comentaba Faustina, que hay una presión enorme a los jóvenes y que están luchando los padres y los docentes contra todas estas presiones. Entonces, creo que hay un trabajo que se tiene que hacer de colaboración. Nosotros ya no nos podemos dar el lujo de enemistarnos con los docentes, padres y docentes. Tienen que actuar como un solo grupo que pueda brindar acompañamiento a los chicos. Ya tenemos que funcionar como una sola comunidad porque Una, el una red, problema, una una red de red de apoyo apoyo. ya conjunta, o Así sea, es, porque el problema es muy real. Está ocurriendo que cada vez acceden más a sustancias que los enganchan sumamente, sí, rápido. y como dice la Biblia, se vienen cosas peores. Y se vienen cosas peores, La porque verdad, si no, si ahora sí que, si no sí, se une, o sea, si no hay esa colectividad, exacto. si no se amplía esta red de apoyo, pues va a venir algo peor. Sí, o sea, les tenemos que recordar algo, es un pequeño comercial. Este programa se va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver en YouTube y lo puedan compartir con otros docentes, con otros padres de familia que estén enfrentándose a estos problemas de los primeros consumos. Todos los jóvenes están ahorita en mucho riesgo de eso y tenemos Sí, que actuar como una sociedad junta, exacto. hacer frente a todo eso. Y sí es cierto que tenemos un panorama pues altamente complejo porque hay mucha presión para que ellos consuman. Tenemos que regresar, volver a las escuelas, los lugares seguros que fueron antes. Y ese es uno de los principales retos. Para eso sí hay que actuar como comunidad. Bueno, Exactamente. entonces, ¿te parece bien si continuamos con la presentación Sí. y vamos retomando otros comentarios que nos hagan nuestro público? A quien le agradecemos profundamente que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta tarde lluviosa y que nos estén haciendo sus comentarios que son muy valiosos para nosotros. Perfecto. Entonces, pues, sí, pues empezamos también con esta parte. Esta es una tabla para que vean lo que son la tabla de drogas. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de sustancias, las clasificamos en depresoras, estimulantes o también alucinógenas o perturbadoras. Fíjense en depresoras, ¿dónde está el alcohol? ¿Y dónde está en esa clasificación junto qué otras drogas está el alcohol? ¿No? O sea, los opioides, ¿ya vieron? La heroína, morfina, fentanilo también, ansiolíticos, Ujú, ujú. ja, y los hipnóticos, o sea, para que vean también que el alcohol, alguien, muchas veces se cree, ¿no? Y esto es parte, yo creo que de la otra pregunta, ¿no? Esto de, ¿cuáles son los principales mitos sobre las adicciones, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que uno es, Importante tocar ese tema. Ajá. que es, pues el alcohol no me hace daño, el alcohol no me afecta. Si es legal es porque no es tan dañino. Ah, Hay otros mitos súper peligrosos, ¿no? a Que ver, échate uno. los jóvenes creen, es que me hace más valiente, me hace más desinhibido, puedo hablar con las chicas cuando tomo alcohol, ¿no? Exacto. ¿Qué otros mitos has escuchado? Me hace más fuerte. O me hace más divertido, ¿no? O incluso, pues, también, ¿no? Este mito de, es que si consumo, ¿no? Me Ujú, van a querer más. ujú. Hay una No, creencia no sobre eso. solo la novia, me van a querer más. Tenía yo un paciente que era así, o sea, consumía marihuana Ujú. y era mucho, es que así ya me van a querer y ya me van a aceptar más en el grupo, porque la mayoría del salón, todos consumían marihuana. Y aparte también consumía la hermana y uno de los primos. Mm. Entonces era así como de, ya me di cuenta y como al final cuando consumían todos se abrazaban. Ah, Era una ok. especie así como de camaradería.
Ajá. Entonces ya después ya empezamos ahí a ver esa parte de a ver qué ganas, qué ganas cuando consumes y qué pierdes cuando consumes. ¿No? Ese es un ejercicio que luego les hago. Y en esa parte, cuando vamos a ver qué ganas, me dice, pues gano cariño. Es Ujú. una creencia de ellos, ¿no? Exactamente. Imagínate lo poderoso que puede ser. Voy a tomar alcohol porque así es como me van a querer o me van a... Es el mito que se vuelve realidad, Sí. ¿no? Una Sí. realidad algo distorsionada. Sí, los chicos ahorita están probando justamente alcohol y también opio y sus derivados para poder acceder a otras, a grupos sociales, a sentir esta pertenencia. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ayudarles a los padres a que identifiquen cuando ven a un chico que consume sustancias depresoras? ¿Cuáles Ok. serían los cambios en el comportamiento que podríamos ayudarles a los papás para que lo reconozcan? Cambios en el comportamiento. De por sí, muchas veces lo que vemos en un adolescente es que se aísla, ¿no? Ujú. ¿No? Este aislamiento ahí de, ay, como que se vuelve ahí como que toca, ¿no? O sea, ay, no, apártate, aléjate, pero después vemos un aislamiento, pero el aislamiento está más asociado a que lo vemos muy apático, que aquello que ya no, aquello que le gustaba hacer, como dibujar, ver series, jugar un videojuego, se aleja de eso, ¿no? Vemos ese alto grado de apatía. También vemos igual que están durmiendo por mucho tiempo, ¿no? Ya no es a lo mejor una siesta de una hora y media. Estamos viendo también siestas, pero ya son de hasta 5 horas, 6 horas, ¿no? También lo vemos también mucho al contrario, que hay algo ahí, y eso es mucho con uso de dispositivos, ¿no? Que es un abuso de estar consumiendo contenido, ¿no? Como esta parte de los videojuegos, ¿no? Cambios en el comportamiento. Ese es el cambio de comportamiento. Ya no solamente estás jugando 2 horas, ya estás jugando más de 5 horas, ya lo estás jugando a altas horas de la noche. Ujú. Ajá. También, ¿qué otro comportamiento vemos? Eso lo vemos más, por ejemplo, con drogas, con estimulantes. ¿Ah? Tanto con drogas depresoras, también lo que vemos mucho es también este sentido de ya querer salir, ¿no? O sea, tengo que irme, ya me tengo yo que ir a este lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, el consumo de alcohol está asociado a qué? A irme a la fiesta, a irme al antro, ¿no? Pero ya es una necesidad, ¿no? O sea, ya es de tengo que ir, ¿no? Hay mucha más agresividad, se vuelve más intolerante, sobre todo mucha intolerancia ante los acuerdos, ante las reglas de la casa. Entonces, eso es algo, esas son algunas de las señales que todos podemos estar viendo. Ana Bareto, saludos, saludos, saludos. Ganan cariño de sus amigos. Un verdadero amigo quiere lo mejor para ti y el cariño y cuidados de la familia siempre lo van a tener. Muy bonito el mensaje, la verdad. Sí. Por eso, y ahorita que dijiste esta parte de el verdadero amigo, los que incitan al consumo, los que invitan y refuerzan el consumo de alcohol y de cualquier otra droga, no se llaman amigos, se llaman cómplices de consumo. Ajá. Son cómplices de consumo. No están trabajando con la amistad, sino lo que están trabajando es con tener esta relación nociva. Ujú. Ajá. Y esta relación nociva entre los amigos, entre la pareja a veces, se involucra el consumo de una sustancia. Entonces, tocando este tema de las amistades, una forma de prevenir el consumo es acompañándolos a construir amistades que sean realmente constructivas, que sean sanas, relaciones saludables para ellos. Y por eso es importante que nosotros los vayamos acompañando a ellos en estas experiencias de cómo te fue con tu amigo, qué están haciendo, cómo va la amistad. Nosotros como adultos tenemos estas palabras, pero ellos utilizan otro lenguaje como bro, compa, Como, eh, valedor, guates,
valedor, ¿no? Ellos utilizan otro lenguaje, ustedes como adultos sí se pueden adaptar a este lenguaje y preguntarles cómo te va con tu compa de la escuela, ¿no? O con tu, o con tu mejor amiga, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo conviven? O sea, no significa que discriminemos las amistades que nos parecen peligrosas para ellos. Significa que les ayudemos a construir amistades y relaciones filiales, pero que les permitan a ellos identificar lo que les hace bien. Ah, no, pues fui con mi amigo, estuvimos estudiando para el examen. Ah, pues con él me puse a jugar básquetbol afuera. Pues convivimos con las familias de cada uno y del otro. O sea, creo que debe de haber un acompañamiento mayor sobre cómo se construyen estas amistades y cuáles son los valores que van a profesar en estas relaciones interpersonales, ¿no? Exacto, Entonces, ahí van a identificar, ¿no? así es. Ahora, creo que también es importante, a lo mejor ya ahorita tocar la otra pregunta, que está también bastante interesante, ¿no? O sea, ¿qué hace que un adolescente tenga mayor riesgo de consumir sustancias? Es una pregunta súper importante. Eh, lo hemos tocado de alguna forma a lo largo de esta sesión, pero creo que el más importante de todos es el ambiente familiar. O sea, creo que nosotros como adultos generamos un ambiente que es a veces altamente violento, donde se desarrollan las niñas y los niños, y esto deja unas marcas enormes de un sentido de pertenencia a un sitio que todo el tiempo normaliza los malos tratos. Y cuando ellos empiezan a crecer y ver los contrastes con otros lugares, entonces se dan cuenta de que no era como ellos crecieron, que podía haber otras formas de crecer donde no fueran lastimados. Entonces, estas heridas tienen un potencial tremendo para hacer que los adolescentes se vinculen y se enganchen con alguna sustancia. No son determinantes, ¿no? O sea, si uno trata a tiempo de prevenir y de cambiar la forma en la que es el ambiente familiar, Reestructurar eso, ¿no? no nos reestructuramos y hacemos que el ambiente sea mucho más amable, mucho más amoroso, mucho más orientado, las cosas pueden cambiar para ellos. Pueden decir y aprender a decir que no a situaciones de riesgo. Hay muchos otros factores, los que son sociales. Sí, por ejemplo, los factores ambientales, ¿no? Que hace un Ajá. ratito los abarcábamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando eh, la comunidad en donde vives, ¿no? Pues está, no, si bien no así totalmente llena, ¿no? No podemos totalizar, pero sí donde la mayoría de la comunidad, pues consume sustancias, vende, volvemos a esta parte, ¿no? O sea, si el entorno te hace muy vulnerable a poder consumir, y aparte, si hay cierta permisibilidad en eso, pues todavía se vuelve más potencial el hecho de que haya un riesgo en el consumo, ¿no? Ajá. Entonces, también dentro de este sistema de comunicación, ¿no? Lo que son las disonancias, ¿no? ¿No? O las ambivalencias que hay dentro de la familia, ¿no? ¿Qué sería una O disonancia en sea, una de esta familia? disonancia de quiero que hagas esto, ¿no? O sea, quiero que te portes bien. Y así como de, sí, sí, ya me estoy portando bien. No, pero no así. Nunca terminas Ajá, de hacer las cosas bien para ser validado. exacto, ¿no? O sea, Sí, esa es la disonancia, ¿no? sí, y uno tiene que Este, enseñarles a ellos a poder descubrir su forma de ajá. desarrollar una autoestima sana. Cuídate, no, cuídate, sexualmente. Bueno, voy a usar condón. Sí, pero no cojas. Y ahí está la O sea, disonancia. ahí, ¿no? O sea, esa parte de la disonancia, ¿no? Sí, O estos mensajes como entre de amor-odio, que también se dan mucho, ¿no? te quiero, pero te pego. Te quiero, pero te Sería algo así, ¿no? pego, ajá, por ejemplo, ¿no? O sea, o te quiero, pero no te lo valido, Sí. ¿no? Como esta parte, ¿no? Lo que les había dicho, es que está haciendo el dibujito, ¿no? No, pero te quedó mal, pero pues mira, no, así no, o también me ha tocado mucho, ¿no? También, muchos padres que, yo creo que tengas, excelentes calificaciones, ¿sí? Ujú. Y ya nomás sacó un 8 y, no, pues, ¿qué pasó?
es que no es posible, y empieza el regaño, la crítica, el reclamo, es que no le echaste suficientes, no le echaste ganas, ¿no? Es que te estabas haciendo güey, es que Es te que nunca estabas es, haciendo así, es como hacerlo sentir que nunca es suficiente cuánto se esfuercen para agradarles o ser validados por sus padres. exacto. Nunca es suficiente, entonces llega un momento en el que La ambivalencia también la vemos mucho en la parte del ausentismo o también en la parte como intermitente, ¿no? Y esto pasa con los papás, ¿no? Llego, pero no hago nada. O sea, no pongo límites, no pongo reglas claras, no pongo acuerdos, simplemente llego, me planto y a lo mejor no hago nada. O llego a ser inquisitivo, ¿no? Pero no hago nada y me voy al trabajo, hago mis cosas y una vez más llego a mi casa y no hago nada. debo de hablar a favor de los padres en un tema. Quienes viven en ciudades principales, los tiempos de traslado, las horas de trabajo, la mayoría son empleados que duran más de 8 horas Sí, en más una 8 12 jornada horas. laboral, afecta muchísimo la crianza y el tiempo de calidad con los También, chicos. exacto. Entonces, esto que nos comenta Víctor, ocurre por una determinante social, porque hay condiciones laborales que están impactando en cómo están siendo orientados y acompañados los adolescentes, ¿no? Y Pero es sí lo se que encuentran hablan estos mucho, ¿no? fenómenos, Y es sí, lo que también luego hablo mucho con los papás, es que no se trata de que pases tiempo con tus hijos, ajá, sino de que pases momentos con ellos. exacto. Ah, no, no importa, a lo mejor puedes estar con ellos y escucharlos por 5 minutos y ya hiciste un gran cambio. Tiempo O de sea, calidad. a veces el tiempo es relativo, ¿no? A veces el tiempo no es lo que importa. Lo que importa es lo que haces con eso. ¿A qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Mm? Por eso les digo, a lo mejor puede ser, sí, trabajamos 8 12 horas, a veces hasta 16 y no solamente de lunes a viernes, a veces llega a ser de lunes a sábado, ¿no? Y llegar y obviamente, ¿no? La lógica pues, dice, descánsate, ¿no? Y de repente no, porque tienes que ver a tus hijos y tienes que ver cómo están y tienes que ver si ya hicieron la tarea y tienes que ver qué les hace falta, si ya cenaron, si ya se bañaron, si ya comieron, lo que sé. Ujú. Y a lo mejor el estar al pendiente también en eso, en preguntarles también esa parte, ya también hay tiempo de calidad con ellos. O sea, o sea, pequeñas acciones, pero que de verdad hacen grandes cosas, ¿sí? Y ahora lo que nos cuesta más, ¿no? Nosotros tenemos dispositivos todo el tiempo y los padres adultos estamos todo el tiempo viendo las notificaciones enfrente de los niños. Sí, O también. sea, Los reels. sí, o sea, no está mal porque nosotros como adultos necesitamos también alguna forma de esparcimiento, pero los niños que están en desarrollo son prioridad. Los adolescentes que tienen esta situación de tanta presión en el entorno son prioridad. Entonces, vamos a dejar unos minutos al lado del celular y cuando un adolescente te quiera contar algo es, no me importa, voy a quitar decir, ¿qué me quieres decir? Dime qué es lo que está pasando contigo, qué quieres externarme, porque esos minutos, como Sí, dice Víctor, son sumamente valiosos. exacto. Porque un adolescente que normalmente está así más evitativo, es que algo ahí ya sucedió, ya hubo un rechazo. No me ha pasado mucho eso de que esa ambivalencia de la que te digo, o sea, muchas veces te rechazo, te rechazo, te rechazo, y ya después, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasó? Ya no le, Platícame. no, pues ya no le crees, ¿no? Sí, pues Oye, que el pero otro día me evitaste por completo, exacto, ¿no? ¿no? O sea, oye, pero si ayer te quería yo decir esto, no, 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 espérate. O te comenté esto y lo minimizaste, o me dijiste prácticamente algo que pues, Lloras por todo, ese no ajá, es un problema, ¿no? exacto, pues, como quieres, ¿no? O sea, Sí, entonces entonces son ya, esas ambivalencias, ¿sí? digamos que se van Sí, cerrando hasta que ya no se comunican. exacto. No podemos darnos el lujo de perder la comunicación con los chicos. Así En esa es. etapa es vital que estén abiertos a poder hablar con ellos. Vamos a mover la diapositiva, ¿va? O sea, apóyame, Sofía. Digo, ¿Está? please. Te voy.
Listo. Vamos. Dice que no, y esto creo que entra dentro de esta diapositiva de los factores de riesgo. Y dice, ¿qué errores cometen con frecuencia los adultos respecto al alcohol? Ujú. Número uno, pues aceptarlo, ¿no? O sea, ser permisibles ante el consumo, ¿no? Esta parte de lo que habíamos hablado, ¿no? Es que mejor Sí. prefiero que tomen en mi casa a que tomen en otro lado y se expongan. Sí, es un grave error. O sea, ¿qué otras actividades pueden ser recreativas, que pueden ser de unión familiar, aparte de tomar alcohol en las fiestas, ¿no? Hay muchísimas otras Muchísimas. actividades que se pueden hacer conjuntamente. El Eh, cigarro también está muy permisivo a veces, ujú. me ha tocado. Ya las familias de ahora muy pocas veces le dan importancia a los juegos de mesa. Sí, Es se está perdiendo mucho se eso. está perdiendo muchísimo ese hábito, aunque parezca algo muy irrelevante. Esto nos permite una convivencia con ellos, risas, donde tienen que poner atención y tienen que seguir las reglas de un juego y ahí podemos ir orientando sobre no, hay que respetar turnos, hay que convivir, hay que reír un rato, relajarnos, pero juntos, mirándonos a los ojos, fomentando la conexión humana. Porque cada vez estamos más desconectados de los chicos por culpa de este aparato que está aquí, por culpa de este es que nos estamos alejando mucho de ellos y ellos pues estamos luchando, como decía hace un momento Saed, Ujú. que estamos luchando con lo estimulante que es ver los reels a cada rato y hacer este scroll, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser un ambiente y ser una familia mucho más atractiva en el término de convivencia, más Sí, más que un celular y más que ver un reel a cada ratito. exactamente. Lo que les había dicho hace un ratito de la comunicación efectiva. Les va una parte también, otro ítem de comunicación efectiva es el ejercicio lúdico. Ah, el ejercicio lúdico es esto, la terapia del juego. Ah, vamos a jugar, a pasar este tiempo de calidad de lo que habíamos hablado, pero también sobre todo vamos a ir descubriendo cosas nuevas, tanto con niños como con adolescentes. El ir a lo mejor a un museo, el ir al teatro, el ir al cine, ir a lugares donde pueda yo crear cosas, ¿no? Como un taller, como un taller de pintura, como ir a hacer ejercicio, un deporte que se practique en familia, ¿no? Un día de la semana y hagan eso, ¿no? O sea, un día de la semana, un sábado, vayan, practiquen así un deporte y Tiempo vean, familiar. ¿no? Y se va viendo el resultado, ¿no? No va a ser luego a la primera, pero sí vamos viendo que hay más apertura, ¿no? Sí, tiempo familiar y no es necesariamente una fiesta, ¿no? Exacto. Entonces, Y no fue en fiesta, no fue en convivio, no se gastaron, no hubo mucho recurso económico para utilizar, ni no es necesario. no es necesario. Eso es lo mejor de todo. Exacto. Vamos con la otra pregunta que dice, ¿qué tipo de límites ayudan y cuáles pueden ser contraproducentes? Uy, hablando de límites, hay una lista enorme de cosas que quisiéramos prohibir los adultos con los adolescentes. Así, no juegues box, no vayas a ver a tus amigos, ya no vayas a la escuela porque es el lugar de riesgo, No ¿no? tengas No novia. tengas novia, no vayas a la casa de tu novia, no, o sea, Un paciente una vez me dijo así, un chavo de 16 años me dijo, mi papá me prohibió masturbarme. y bueno, ahí es una de las cosas No, o ilógicas sea, que los adultos podemos llegar a decir a los exacto, ¿no? O chicos. sea, prohibir. O sea, esa parte de prohibir, Sí es. que, Entonces, que obviamente va a ser contraproducente, ¿no? ajá, Y el otro escenario, ¿no? Como de esta parte de llegar a ciertos acuerdos, pero lo peor de todo, cuando los acuerdos son los padres los que no los cumplen. exacto. Ajá. Oye, mira, ¿no? Un ejemplo burdo, ¿no? O sea, esta parte también. Si tú sacas 10, ¿no? Te compro tu Play, ¿no? Es un acuerdo. Se esmera, ¿no? Chavo, ¿no? O sea, su motivación es esa. Está perfecto, ¿no? Su motivación es esa. Llega con el 10, híjole,
no va a ser el play. Pero, ¿qué te No. parece? Te compro ropa, ¿no? Aquí Ana Barreto nos quiere hacer una pregunta. Adelante. Ana, adelante. Solo quita tu micrófono, tu Se mute, activa tu micrófono y y dinos tu Listo, ¿me pregunta. escuchan? Sí, te claro, escuchamos. Gracias. En el caso de mi hija, su última recaída fue a raíz de que no iba bien la relación con su novia y finalmente terminaron y eso la desestabilizó demasiado. Entonces, yo hablando con ella así, no como imponiendo, sino como sugiriendo que por algún tiempo esté sola, porque yo veo que eso le afecta demasiado. Eh, pero ¿será que ellos lo pueden tomar esto como una imposición? Como lo que ustedes estaban diciendo, no tengas novia, no tengas relaciones sexuales, no lo hice en esa manera, pero puede ser que ellos lo perciban así. sí, sí lo pueden percibir así. Lo que a veces es recomendable es por eso ser más claro. Ajá, volvemos a lo mismo. Como hay una comunicación de humano a humano, por, por desgracia, ¿no? Existe la libre interpretación. Entonces ya nosotros ya interpretamos con base en la información que nos dieron, en lo que nos están diciendo. Entonces por eso sí hay que ser lo más claro posible. Ajá. Sí, y hablar de los pros y de los contras, ¿no? Ya, exactamente, ¿no? Ahí es donde más me refiero en esa parte de ser claros, ¿no? O sea, Mm, siempre poner como que, ah, mira, esto, aquí, o puede pasar esto, o puede pasar aquello, ¿no? ujú. A ver, ¿tú cuál crees que sea lo que más te conviene? O sea, ¿qué es ahorita lo mejor que podría pasar si tú tomas esta solución o esta opción? Y sobre todo que a mí me llama mucho la atención lo que nos dice Ana Barreto, que tiene que ver con el apego tan intenso que sienten los adolescentes hoy en día en sus relaciones de O los pareja. jóvenes también, igual, o sea. Ajá, o sea que es un apego así como de vida o muerte, ¿no? Es un apego así como vital para poder vivir. Esto es el resultado de cómo nosotros vamos construyendo con ellos la forma en la que ellos hagan sus relaciones de pareja. Están muy basados en el romanticismo. No es tan problemático. El problema es que La a veces idealización también. idealizan de forma excesiva a la pareja con la que están, ¿no? Y pues nosotros sabemos que en este proceso bioquímico de enamoramiento, es como si nuestro cerebro estuviera drogado, ¿no? Sí, claro. Entonces no, Este no necesita exceso de dopamina, el exceso exceso. de la oxitocina, la Ajá. adrenalina también, o sea, Sí, también tiene que ver mucho con cómo entendemos el enamoramiento, cómo les exacto. ayudamos a construir esa parte de esos Cómo, conceptos para ellos. cómo entendemos el amor, Ajá, que es para nosotros el cómo amar. exacto. Muchas veces volvemos otra vez, el término, ¿no? La definición, vemos el amor sano, vemos el amor enfermo como el amor sano. Ujú. Ajá. Y vemos al amor sano como el amor enfermo. Por Exacto, ejemplo, el amor sano nos habla de límites, el amor sano nos habla de hablar con la pareja en el momento en el que nosotros nos sintamos más cómodos y más confianza y también en solucionar los conflictos. exacto. Y el amor enfermo nos enseña a estar cumpliendo expectativas, no poniendo límites, se establece eso como algo malo, ¿no? Y, ¿Y qué va a pasar? Que pues al final de cuentas lo que estamos teniendo es una dependencia afectiva cañona. Así es. Y a la vinculación se vuelve muchas veces objetar. Es muy interesante lo que dices. O Nada, sea, escuchen lo complejo que es poder sentar las bases de lo que significa el amor para los chicos exacto. y cómo estas relaciones de amor, de pareja, Ahora, están dirigiendo riesgos. correlaciónalo con consumo de sustancias. Se vuelve un caos el cerebro. Es caótico. Así es.
es grave. ¿sí? Entonces, Ana, lo que nos dices acerca de esta situación es, no es necesariamente prohibirles todo. No, no, no. No nos referimos como a límites de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, es, te voy acompañando en cómo estás construyendo tu idea de lo que es el amor y la De relación tus de pareja. opciones, o sea, ¿qué ganas con esta relación? Igual como con el consumo, ¿qué ganas con el consumo? Ujú. ¿Qué pierdes con el consumo? ¿Qué ganas en esta relación? ¿Qué pierdes con esta relación? Ajá, O sea, ¿qué beneficios hay en esta relación? ¿Te hace sentir feliz? Creo que eso es lo primordial también. O sea, ¿te hace sentir feliz? sí, Una relación, hablando de pareja, este amor de pareja, porque el tipo de amor, el amor de pareja tiene que estar mucho identificado con esta parte de, bueno, al final de cuentas, ¿me está haciendo feliz? y eso es lo que no se preguntan ellos. Ellos creen que Exacto. la felicidad tiene que ver con una satisfacción momentánea y la felicidad tiene mucho que ver con la paz mental que ellos tienen cuando están con una persona. Entonces, a veces se confunden, ¿no? Exactamente. Y creo que hay que ayudarles muchísimo a entender que las relaciones de pareja también representan una fuente de bienestar y eso es algo que está en construcción durante la adolescencia. Entonces, no significa limitar, no significa prohibir, significa acompañarlos a descubrir Acompañamiento. lo que les hace bien y que aprendan a nombrarlo. No creo que esto, reconocer, no creo que esto está siendo un poco estresante para mí. Esta relación me está llevando tal vez a, pues ya nos fuimos, no sé, a tomar alcohol, ya él fuma, entonces ya me ofreció tabaco. O sea, tenemos que ayudarles a identificar que ciertas relaciones personales tienen impacto en sus decisiones personales. Así es. Y esas decisiones personales impactan en su salud. Entonces, Entonces, no sé, bueno, ahorita cambiando un poquito del tema, ujú, no sé si quieras volver a abrir, ahorita que ya Ana se animó, pues que ajá. otras personas se quieran animar y hacer como el último bloque de preguntas, ¿no? Perfecto, porque ya estamos cerrando Sí, nuestra ya sesión. estamos casi por finalizar. Estamos en el 25% del fin. Entonces, vamos a abrir los micrófonos para poder intercambiar algunas impresiones entre ustedes y nosotros y que nos digan alguna otra situación que están enfrentando, algún otro caso que ven, si lo quieren escribir o lo quieren comentar, nos ayudaría muchísimo para poder brindarles más acompañamiento. Así que abran sus micrófonos, ábranse, ¿no? Aquí ya saben, no se regaña, no se critica, no se juzga, Jamás en la vida. ¿no? Entonces, sean libres de expresarse, ¿eh? Pues bueno, No se amontonen. en este momento tenemos un público un poco tímido, Soy muy cohibido, ¿va? cohibido, pero les voy a hablar acerca de un caso de un paciente que se hospitalizó porque su muy mejor amigo acababa de tomar la decisión de desvivirse. Entonces, él llegó a pedir auxilio a los servicios de salud para poder em, prevenir este riesgo también para él porque se sentía deprimido porque su mejor amigo pues se había ido, ¿no? Y porque él no había tenido la oportunidad de hacer algo al respecto para que esto no sucediera. Entonces había un sentimiento de culpa, un sentimiento de tristeza porque era su muy mejor amigo y también había muchos pensamientos, ¿no? Asociados a, pues creo que yo también lo quiero hacer porque al final éramos amigos y vivíamos las mismas situaciones problemáticas en nuestros hogares. Entonces, si él lo hizo, creo que yo también lo voy a hacer. Todas estas creencias empezaron a pasar y en medio de eso hubo mucho consumo de alcohol, hubo mucho consumo de algunas sustancias que pusieron en mayor riesgo a este chico. La gran ventaja que tuvo él es que aprendió y supo pedir ayuda, pudo pedir auxilio y su familia respondió, alguien de su familia, no me estoy refiriendo a su núcleo familiar, sino algún tío,
lo pudo ayudar para que pudiera llegar a los servicios adecuados para que pidiera ayuda y se previniera alguna situación de riesgo. Entonces, ¿qué pasa cuando los chicos ya tienen depresión, cuando ya tienen todas estas determinantes sociales donde hay un ambiente violento, donde hay un ambiente que es altamente estresante, donde hay muchos gritos? Pues se aumenta más el riesgo de otras conductas como el suicidio. Pero Entonces, ese también ya está para otro tema, ¿eh? O sea, nosotros estamos abriendo sí, justamente ya estamos abriendo varios temas aquí, ¿eh? Ah, Entonces, este tema es, la tendencia suicida, ¿no? sí, nosotros lo tocamos porque las sustancias sí pueden afectar muchísimo cómo estamos regulando nuestras emociones. De alguna forma nos impactan, hacen creer como que están relajando, hacen creer como que están ayudándonos a socializar más tal vez, pero pueden alterar muchísimo la forma en la que regulamos las emociones y entonces se vuelve un caos cuando tenemos una creencia como de quiero acabar con todo y entonces esto sí puede llevar a una conducta de intentarlo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Tenemos que estar muy atentos a los cambios emocionales, a los cambios de comportamiento, como les comentaba Víctor, Sí, y todos los también factores de riesgo. ujú, a las amistades que tienen, no para descalificar sus amistades, porque que ustedes intenten romper con sus amigos que también los ponen en riesgo, puede ser un poco más riesgoso, Exacto. ¿no? Se trata más bien de orientarlos en esas relaciones que tienen. Exacto. ¿Quieres decir algo? Las relaciones y también, por ejemplo, la disfunción escolar. Sí. De que ya no es una red flag cuando ya ves que tu hijo empieza a tener esta deficiencia escolar. No tanto deficiencia de aprendizaje, pues es otra cosa, sino la deficiencia escolar en que ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir, o cuando va, pues sí, ¿no? Como luego dicen, ¿no? Es el más rebelde, pero es que es el más hiperactivo, es el que está en la escuela pero no entra al salón, o sea, es Ujú. el que está en el salón pero está durmiendo, Así es. no presta atención, no quiere participar, no quiere integrarse a un grupo, o sea, ese aislamiento. Así es. ¿No? Entonces también esa es una red flag. A lo mejor anteriormente no era así y ya de repente ya estamos teniendo esas conductas, ¿no? Ujú. Sí, entonces el acompañamiento debe ser algo muy fino, un proceso de ir decidiendo, oye, ¿cómo te sientes con tu amigo? ¿Cómo te sientes en la pareja? ¿Qué actividades están haciendo Sí, conjuntamente? por ejemplo, ¿con quién con quién pasas tus recesos, ¿no? Ujú. ¿Con quién trabajas en equipo? Todo comenzó ahí. ¿Cuál te gusta, con quién te gusta más trabajar así? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Ujú. Chicos, ¿Cuál yo es quiero intervenir la otra vez. onda? ¿Puedo? Sí, Sí, claro. adelante. Adelante, Ana. Gracias. Por ejemplo, en el acompañamiento que ustedes mencionan, ¿cómo Ajá. hacerlo para que ellos no se sientan invadidos? Porque llega el momento que dice, es que me asfixias, es que todo quieres saber, es que quieres mi ubicación para todo, o sea, todo molesta, aunque lo hagas de la mejor manera, con voz sutil, es muy difícil, muy, muy difícil. Sí, es complejo. Un tip así, express, ¿no? Aplicar regla de tres, ¿no? O sea, estás con el adolescente, estás con el joven, ¿y cómo te fue? Bien, pregunta cerrada, respuesta cerrada, ¿no? Ah, ¿y cómo es bien? Pues bien, ya te dije que bien. Tercer intento. ¿De verdad estás bien? ¿Sí te está yendo bien? Que sí, me estoy bien. Ah, bueno. Regla de tres. Ya me di cuenta que ahorita no quiere hablar. Ya me di cuenta que ahorita está, No está en que el mood no para está en poder el mod, conversar. no está receptivo, no Ujú. quiere platicar. ¿Ok? Su espacio.
ya el tiempo ya se determina, 1 hora, 2 horas después, o a lo mejor y para abrir la conversación, otro tip, invitarles algo, ¿no? Una comida, lo que más te guste. Esa es una trampa que funciona bien. Es la trampa, ¿no? Es la trampa. Oye, ¿Quieres un helado? ¿quieres un helado? El helado que más te gusta, ¿no? O sea, la comida que más te agrada. Y ahí como que vas dando ahí, pequeños esbozos de, ¿y cómo te encuentras? ¿Qué tal el día de hoy? Sí, ¿No? A veces luego preguntar algo que ya tradicionalmente hacemos como de, ¿cómo te va? Ya te va a dar una respuesta cerrada.